Bienvenidos, mi nombre es Oliva Guzmán Hernández y en este video abarcaremos los temas más relevantes del conductismo. El paradigma conductista se originó en las primeras décadas del siglo XX. Su fundador fue John Watson, quien decía que para que la psicología lograra un estatus verdaderamente científico tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los procesos mentales y, en consecuencia, nombrar a la conducta su objeto de estudio. La teoría del condicionamiento más conocida es la teoría del condicionamiento operante de Frederick Skinner. Antes de analizarla, veremos algunos trabajos que otros investigadores realizaron a lo largo de la historia de la teoría del condicionamiento. Comencemos con Edward Thorndike, quien fue un destacado psicólogo estadounidense cuya teoría del aprendizaje dominó en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Thorndike identificó la forma más característica de aprendizaje en los animales inferiores y en el ser humano como aprendizaje por ensayo y error, o como después prefirió denominarlo, aprendizaje por selección y conexión. Empezó a estudiar el aprendizaje mediante una serie de experimentos con animales. En una situación experimental típica, se coloca un gato en una jaula. El gato puede abrir una compuerta de escape presionando una varilla o jalando una cadena. Después de una serie de respuestas aleatorias, el gato termina escapándose al encontrar la respuesta que abre la compuerta. Luego, se vuelve a colocar al gato en la jaula. Después de varios ensayos, el gato logrará la meta, que es escapar, con mayor rapidez y cometerá menos errores antes de responder correctamente. Las ideas básicas de Thorndike sobre el aprendizaje están incluidas en las leyes del ejercicio y del efecto. La ley del ejercicio tiene dos partes: la ley del uso, según la cual cuando un estímulo recibe respuesta se fortalece la conexión, y la ley del desuso, de acuerdo con la cual cuando no hay respuesta para un estímulo, la fuerza de la conexión se debilita. La ley del efecto hace hincapié en las consecuencias de la conducta. Las respuestas que producen consecuencias satisfactorias se aprenden. Las respuestas que producen consecuencias insatisfactorias no se aprenden. La teoría de Thorndike incluía otros principios importantes para la educación, dentro de los que destacan la ley de la disposición, cambio asociativo, transferencia, ejercicio, preparación, variación de la respuesta, distinta predominancia de los elementos de estímulo y respuesta por similitud o analogía. Algunas de las muchas contribuciones de Thorndike a la educación son los principios de enseñanza, en donde los profesores deben formar buenos hábitos en sus estudiantes. Como Thorndike señaló, forme hábitos, no espere que se formen solos. Cuídese de formar un hábito que se deba de eliminar más adelante. No forme dos o más hábitos si uno es suficiente. En igualdad de circunstancias, forme hábitos de la manera en que serán utilizados. En cuanto a la seriación de los programas, una habilidad debe introducirse en el momento o justo antes del momento en que se pueda utilizar de manera provechosa. Cuando el estudiante esté consciente de que la necesita como un medio para cumplir algún propósito útil, si su dificultad se ajusta mejor a la capacidad del aprendiz. Cuando armoniza plenamente con el nivel y el tipo de emociones, gustos, disposiciones distintivas y volitivas del alumno, que en ese momento estén más activas, cuando el aprendizaje inmediato anterior la facilite más y cuando ésta facilite más el que vendrá en breve. Y por último, la disciplina mental es la creencia de que aprender ciertas materias contribuye a mejorar, más que otras, el funcionamiento mental general. Ahora abarcaremos los aspectos más relevantes del condicionamiento clásico. El distinguido fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov fue el primero en estudiar experimentalmente los reflejos condicionados y el que les dio su nombre. El condicionamiento clásico es un procedimiento de varios pasos que en un principio involucra la presentación de un estímulo incondicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada. Pavlov le mostraba a un perro hambriento carne en polvo, y esto provocaba la salivación. Para condicionar al animal era necesario presentar de manera repetida un estímulo que originalmente era neutro durante un periodo breve antes de presentar el EI. Pavlov a menudo utilizaba un metrónomo como estímulo neutro. En los primeros ensayos, el sonido del metrónomo no producía salivación, pero con el tiempo el perro salivaba al oírlo antes de la presentación de la carne en polvo. El metrónomo se había convertido en un estímulo condicionado, que producía una respuesta condicionada, similar a la RI original. La recuperación espontánea se presenta después de un periodo en el que no se presenta el EC y que se supone que la RC se extingue.
La generalización ocurre cuando la RC se presenta ante estímulos similares al EC. Y la discriminación es el proceso complementario que ocurre cuando el perro aprende a responder ante el EC, pero no ante otros estímulos similares. Algunas de las contribuciones de Pavlov a la teoría del aprendizaje fueron: estimuló un gran número de investigaciones experimentales con el método del estímulo pareado, con todo tipo de organismos, durante toda la vida de estos y con una gran variedad de estímulos y de respuestas. Pavlov transformó la noción general del aprendizaje por asociación mediante el condicionamiento en un área sumamente paramétrica de estudio. El científico ruso logró que el reflejo condicionado se adoptara como la unidad básica más conveniente para la totalidad del aprendizaje. Al introducir la noción del segundo sistema de señales, privativo del ser humano, Pavlov evitó que el sistema se congelara en un nivel reduccionista improductivo. El constante interés de Pavlov por la psicopatología, iniciado en 1903, pero que se puso de manifiesto particularmente en los últimos años de su vida, abrió la posibilidad de fructíferas reconciliaciones entre la teoría del aprendizaje y la psiquiatría. Incluso apareció y se estudió el paradigma del condicionamiento instrumental. Otro psicólogo que desarrolló una perspectiva conductista del aprendizaje fue Edwin Guthrie, quien postuló principios de aprendizaje basados en asociaciones. Para ese investigador, las conductas fundamentales eran los actos y los movimientos. Los principios básicos de Guthrie reflejan la idea de contigüidad de estímulos y respuestas. Una combinación de estímulos con la cual se logra un movimiento al recurrir tenderá a ser seguida por ese movimiento. Los movimientos son conductas discretas que resultan de contradicciones musculares. Guthrie distinguía los movimientos de los actos o clases de movimientos a gran escala que producen un resultado. Guthrie también analizó la fuerza del emparejamiento o fuerza asociativa. Un patrón de estímulo adquiere toda su fuerza asociativa en el momento de su primer emparejamiento con una respuesta. Guthrie creía que el aprendizaje no requería que las respuestas fueran recompensadas. Para él, el mecanismo clave es la contigüidad o el emparejamiento cercano en el tiempo entre el estímulo y la respuesta. Esta última no necesita ser satisfactoria. Un emparejamiento sin consecuencia puede conducir el aprendizaje. Los hábitos son disposiciones aprendidas al repetir respuestas previas. Como los hábitos son conductas establecidas ante muchas señales, los profesores que quieren que sus alumnos se comporten bien en la escuela necesitan vincular las reglas escolares con muchas señales. Ahora sí, adentrémonos al condicionamiento operante planteado por Frederick Skinner. Analizaremos los supuestos del condicionamiento operante, la manera en que reflejan un análisis funcional de la conducta y las implicaciones de la teoría para la predicción y el control de la conducta. Las variables externas de las que la conducta es una función brindan lo que podríamos llamar el análisis causal o funcional. Nos encargamos de predecir y controlar el comportamiento del individuo, y esta es nuestra variable dependiente, el efecto del que buscamos la causa. Nuestras variables independientes, las causas de las conductas, son las condiciones externas de las que el comportamiento es una función. La relación entre ambas son las leyes de la ciencia. Una síntesis de estas leyes expresadas en términos cuantitativos produce una imagen general del organismo como un sistema de conducta. A continuación, examinaremos de manera general los procesos básicos del condicionamiento operante, comenzando con el reforzamiento, que es el responsable de fortalecer la respuesta, es decir, se refiere al incremento de la tasa de respuesta o al aumento de la probabilidad de que ocurra la respuesta. La extinción se refiere a la disminución de la fuerza de la respuesta debido a la falta de reforzamiento. Los estímulos como la comida, el agua y el refugio se denominan reforzadores primarios porque son necesarios para sobrevivir. Los reforzadores secundarios son estímulos que se condicionan asociándolos con reforzadores primarios. El principio de Premack dice que la oportunidad de participar en una actividad más valiosa refuerza la participación en una actividad menos valiosa, y valor se define en términos de la cantidad de respuesta o de tiempo dedicado a la actividad en ausencia de reforzamiento. El castigo disminuye la probabilidad futura de responder ante un estímulo. El castigo puede incluir el retiro de un reforzador positivo o la presentación de un reforzador negativo después de una respuesta.
Los programas se refieren al momento en que se aplica el reforzamiento. En un programa continuo se refuerza cada respuesta correcta, lo cual podría ser deseable mientras se adquieren habilidades. El reforzamiento continuo ayuda a asegurar que no se aprendan respuestas incorrectas. En un programa intermitente se refuerzan algunas respuestas correctas, pero no todas. Los programas intermitentes se definen en términos de tiempo o del número de respuestas. Un programa de intervalo implica reforzar la primera respuesta correcta después de un periodo específico. Una vez que cierta respuesta ocurre con regularidad ante un estímulo dado, la respuesta también podría presentarse ante otros estímulos. A esto se le llama generalización. La discriminación, el proceso complementario de la generalización, implica responder de forma diferente, dependiendo del estímulo o de las características de una situación. Espero que esta información les sea útil para comprender los principios básicos del paradigma conductista. Hasta pronto.